¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablar y a mostrar cómo fue que empezó oficialmente mi colección de perfumes. En el momento en que decidí, no que los iba a coleccionar, porque no quiero solo coleccionar, quiero estar siempre bien perfumado y quiero tener variedad. En el momento en que me di cuenta de que me gustaban los perfumes, o sea, conscientemente que me di cuenta, siempre me han gustado, pero nunca les presté mucha atención en el sentido de tener opciones. Siempre tuve muy poco. A la hora de aplicarme, me aplicaba solo 2 atomizaciones y ya, porque tenía miedo que se me acabara. Entonces, a final del año pasado fue como que entré más en ese mundo, en esa afición, y fue cuando me entró un poco la adicción por comprar diferentes perfumes. Entonces quiero mostrar cuántos tenía, cuáles eran, hasta antes de llegar a ese punto. Empiezo por el más antiguo, el que tuve primero de esos 5, porque son 5 con los que empecé, y fue el Paco Rabanne Invictus. Este, si no me equivoco, fue un regalo para un diciembre y por mucho tiempo fue como que mi perfume caro, el que usaba poquito en ocasiones especiales, porque aparte de este, en ese entonces tenía como 1 o 2 perfumes más que eran perfumes baratos, no eran conocidos. Entonces para el diario, si era que me acordaba de aplicarme, usaba esos, y para salidas, más que todo en la noche o de pronto algo especial, usaba era este, y también usaba como que 1 o 2 atomizaciones y ya, porque tenía que cuidarlo, me daba miedo que se me acabara. De este pues ya se ha hablado bastante, mucha gente lo conoce. Es una fragancia más que todo fresca, cítrica, más para el día y para climas calurosos, apenas para el clima que hace aquí. El siguiente fue este Lacoste Blanc, creo que se llama, obviamente por el color. Este me lo regaló mi esposa hace ya bastante tiempo, creo que fue mi primer cumpleaños que compartimos juntos. Este fue su regalo de cumpleaños para mí. Este me gustó mucho y recuerdo, no este exactamente, pero recuerdo que me lo regaló porque yo le llegué a mencionar que cuando yo estudiaba yo tuve un Lacoste, pero era naranja. En ese entonces las botellas de Lacoste eran más redondas y el color estaba en el fondo de la botella. Entonces, con el efecto de la luz veías cómo el color subía y cómo se iba aclarando a medida que llegaba a la punta de la botella. Y ese fue un perfume que me gustó mucho y me pareció bastante bueno porque me lo aplicaba en la mañana, iba a la escuela, sudaba, caminaba y todavía podía sentir el olor, y hasta lo cargaba en mi maletín. Entonces, al haberle mencionado la fragancia de Lacoste, ella me regala este. Ya en ese entonces habían cambiado la presentación y pues este fue el que a ella le gustó más y pues obviamente me lo regaló. A mí también me gusta mucho. Esta es una fragancia que tiene más que todo notas verdes, se siente lo cítrico pero como tirando a limón. Según sus especificaciones tiene notas maderadas que yo en lo personal no se las siento, siempre lo he sentido una fragancia fresca, cítrica, y lo mismo, ideal para climas calurosos, para el día, y pues con el clima que hace aquí donde yo vivo, pues apenas eran estas 2 para tener, que por mucho tiempo fue como que mi única o mi colección fueron estas 2. Con la Invictus y la Lacoste tuve bastante tiempo, hasta diciembre del año pasado, de 2021, o sea, hace 2 diciembres. Con la Invictus y la Lacoste estuve bastante tiempo, o sea, solo con esas 2, hasta el 2021 en mi cumpleaños, que otra vez mi esposa me regala un perfume, que este sí, desde que lo olí me gustó demasiado, y pues ella se propuso regalármelo, porque ella sabía que yo no iba a sacar el dinero para comprármelo así fácilmente, que es mi favorito, el K de Dolce & Gabbana, el Eau de Parfum. Recuerdo que ella me quería regalar la botella grande, la de 100 mililitros, pero el día que lo fue a comprar no había y pues ya era mi cumpleaños, entonces igual lo compro en pequeño. Me ha durado porque este también me lo aplicaba de a poquito
muy de vez en cuando para algo muy especial, porque esta sí que menos la quería acabar. Entonces ahí tenía 3 perfumes. Eso fue hasta el 2021. De esta ya he hablado, hice una comparación con una copia, un clon mucho más barato. Es una fragancia aromática, maderada, es fragancia más de la noche en mi opinión, aunque yo me la aplico en el día igual si me apetece, y totalmente recomendable, obviamente. Después de esa siguió otra que también me gustó mucho, esta, que es la King of Seduction, la Absolute de Antonio Banderas. Una fragancia muy buena, muy económica y o sea, es una ganga la verdad. Esto fácilmente pues está al nivel de muchas fragancias de diseñador. De esta también hablé en mi top de fragancias económicas, opciones a fragancias si no tienes mucho presupuesto. Esta fragancia también, como hablé en ese video, tiene notas marinas. Como lo mencioné, a mí esta fragancia me huele a mar, a estar en la playa. Tiene unas ciertas notas de sal, no sé. Será porque yo lo asocio mucho con el mar, le siento eso, como el salitre. Y también una fragancia muy fresca. Esta es la que más cerca tengo de acabarse. La usé demasiado el año pasado cuando trabajaba cerca de la playa. La usaba todos los días. Una fragancia muy buena, todavía la uso de vez en cuando. Y creo que cuando se acabe, si la consigo, la volveré a comprar. Y ahora sí, con esas 4, la Invictus, la Lacoste, la K y la King, con esas terminé el 2021. Todavía no soy aficionado a los perfumes, conscientemente me mantuve con esas 4. Esta se volvió la del diario, para el trabajo, todos los días. Esta también la mezclaba con esta, y estas 2 eran como las de ocasiones especiales. Ya al año pasado, 2022, en mi cumpleaños otra vez, mi esposa me regala otra fragancia, que fue esta, la Jimmy Choo Man. Esta sí fue una sorpresa, no había pedido nada, no me imaginaba, pero ella sí ha sido más amante a los perfumes conscientemente desde muy joven. Entonces siempre su primera opción a regalo son los perfumes, y me compró esta de sorpresa. Me gustó mucho la verdad. Es una fragancia dulce, frutal, muy fresca también. De esta, la verdad, nunca he visto que hablen de ella. Creo que en un solo video la mencionaron, pero es una excelente fragancia, ideal para el día, climas calientes, otra vez lo mismo. Su precio también es relativamente barato para ser de diseñador. Creo que puede estar rondando los entre 60 y 80 dólares dependiendo del mercado. Esta en particular aquí estuvo un tiempo en descuento también, o sea que estaba por menos de 60 dólares y vale la pena la verdad. De la fragancia de diseñador, creo que Jimmy Choo tiene de las fragancias más baratas, o sea, está como que entre las de celebridad y de las de diseñador más conocido, o sea, como Paco Rabanne, Dolce & Gabbana. O sea que también, o sea, si quieres una fragancia de diseñador, quieres empezar, no tienes mucho presupuesto, recomendaría Jimmy Choo. Tiene una buena variedad y son fragancias muy buenas. La mayoría que he olido yo son frescas, eso sí, como para climas cálidos, pero muy buenas. Esta también le he bajado como que suficiente, porque desde que la recibí en octubre la he usado relativamente bastante, sobre todo cuando recién la recibí, en noviembre, en diciembre también. Y fue en diciembre cuando ya oficialmente como que me entró esa fiebre y esa ganas de tener muchos perfumes. Y pues sí, amigos, estas fueron las 5 fragancias con las que empecé oficialmente como que esta afición. Era mi muy pequeña colección. Ya desde ese entonces he juntado bastantes, pues nunca me imaginé tener tantas, la verdad. Creo que ya empecé con estas 5 y creo que ya voy como en 15 más o menos. Sé que no es mucho, sobre todo para los que tienen años en esto, que han logrado juntar cientos, quizás miles algunos, pero ahí voy.
poco a poco y quiero comprar fragancias que de verdad me llamen la atención. No quiero tener solo por tener, por coleccionar, quiero tener bastantes y quiero poderlas usar todas. Y bueno amigos, muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado. Si les gustó, si les interesa este contenido, denle al botón de me gusta, consideren suscribirse y denle a la campanita también. Y bueno, nuevamente muchas gracias, hasta la próxima.